Campo eléctrico de una distribución continua. Bueno, en este caso vamos a considerar ya que no tenemos una carga puntual, una única carga puntual, sino que tenemos un conjunto de cargas que nos forman una determinada distribución o un cuerpo como el que vemos aquí en esta figura. ¿Sí? Esta distribución de carga, ¿sí?, la podemos descomponer en cargas más pequeñas, ¿sí?, y aplicar el principio de superposición, ¿sí? Esto es, para cada uno de estas regiones pequeñas de carga, para cada uno de estos delta Q, podemos calcular el campo eléctrico que aporta ese diferencial de carga, ¿sí?, y sumarlo alrededor de toda la distribución, que es lo que vemos en esta fórmula, ¿sí? Entonces podemos dividir esto en una gran cantidad de segmentos, tener fragmentos muy pequeñitos de carga, hacer la suma y de esta forma tendríamos un campo eléctrico aproximado. Sin embargo, nosotros podemos aplicar herramientas del cálculo para poder encontrar en esta distribución de carga el valor exacto de la distribución del campo eléctrico. Entonces, para ello hacemos la siguiente consideración. Si nosotros hacemos este diferencial de carga cada vez más pequeñito, es decir, cada vez hacemos un diferencial de carga con un tamaño mucho menor en esa distribución de carga, entonces podemos aplicar el límite a esta sumatoria y se nos va a convertir en una integral, ¿sí? Entonces vamos a tener el campo eléctrico resultante con esta forma integral que vemos acá, ¿sí? K sub e, la integral de Q sobre R cuadrado, con el vector R que es paralelo al vector de campo eléctrico, que está en la misma dirección del campo eléctrico. Bueno, entonces, como este cuerpo puede tener 3 dimensiones, puede tener una dimensión o puede ser bidimensional, la distribución de carga, la podemos modelar de esas 3 maneras. Tenemos 3 definiciones aquí, ¿cierto? Lo que es la densidad de carga volumétrica, ρ, que sería entonces Q sobre V, cuando estamos hablando de un volumen. Cuando estamos hablando de una superficie, tendríamos esta densidad de carga superficial sería Q sobre el área, y cuando hablamos de una distribución sobre una línea o algún elemento que podemos modelar como una línea, entonces estamos hablando de una distribución, perdón, de una densidad de carga lineal lambda, que sería equivalente a Q sobre L. Si no tenemos una distribución uniforme, entonces tendremos que aplicar de forma diferencial, ¿cierto? Asumir que en una pequeña porción del espacio esa distribución es constante, y entonces tendríamos un diferencial de carga de Q como ρ por dB, un diferencial de carga en la superficie como sigma por dA, y en una distribución lineal entonces sería lambda por dL. Estas 3 expresiones son las que nos van a permitir a nosotros calcular las distribuciones de carga continuas para diferentes geometrías. Entonces tenemos un primer ejemplo donde nos interesa encontrar el campo eléctrico en este punto, ¿sí? Este punto está sobre el eje X, ¿sí? Está de forma perpendicular al diámetro del anillo que tenemos aquí. Es un anillo muy delgado de radio R, ¿sí?, que tiene una carga positiva y distribuida uniformemente. Entonces nos interesa encontrar cuál es la distribución de campo eléctrico debido a ese anillo en ese punto P, ¿sí?, que se encuentra a una distancia X de su centro, ¿sí? Entonces, un primer análisis nos muestra que si ubicamos un diferencial de carga Q hacia el punto P, entonces se va a experimentar este diferencial de campo eléctrico de sub E, que tiene su componente X y su componente perpendicular, o la componente Y, en este caso, si vemos que este es el eje X y este el eje Y. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis para cada uno de los puntos y, por ejemplo, tomamos
el lado opuesto a dq, es decir, como lo vemos acá, ¿cierto? Tomamos este diferencial de carga con el que está opuesto a ese. Entonces vemos que se genera para esta posición 2 de acá también un diferencial de campo eléctrico. Y este diferencial de campo eléctrico pues va a tener una componente en Y y una componente en X. Y como nos podemos dar cuenta, esta componente en Y se va a cancelar con la componente en Y de acá. Lo cual nos indica que por esta simetría en particular, solo vamos a tener campo eléctrico en la dirección de X. Entonces, a continuación, seguimos con la resolución de este ejercicio. Bien, entonces, en esta parte tenemos ya el plano de situación dibujado. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se genera el diferencial de campo eléctrico debido a este diferencial de carga de Q. ¿Sí? Y también nos damos cuenta que la componente en Y del punto de acá abajo, pues también se va a cancelar. ¿Sí? Esta componente en Y que se genera. Bueno, entonces aquí tenemos un dibujo del plano de situación anterior, donde ya hemos puesto el diferencial de campo eléctrico que genera este diferencial de carga de la distribución, una distribución lineal, ¿sí? Y esto va a tener una componente en Y y una componente en X. Ya vimos que por simetría, estas componentes en Y se van a hacer 0, ¿sí? Y por tanto, solo va a ser necesario calcular esta componente en X. Y bueno, si analizamos la geometría, ¿sí? Este ángulo θ es opuesto al ángulo que se genera aquí, es el mismo, perdón, el que se genera acá. Este es θ también. Y entonces nosotros podemos calcular esta componente en X utilizando relaciones trigonométricas, ¿cierto? De tal suerte que el diferencial del campo en X, ¿sí? Va a ser el diferencial de campo total producido por ese diferencial de carga, ¿sí? Por el coseno de θ, ¿sí? Entonces, esta viene siendo la representación del campo eléctrico en la componente X. Este diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Lo podemos obtener directamente por la fórmula del campo eléctrico. Entonces sería K sub E por el diferencial de carga sobre el radio al cuadrado. En este caso, el radio viene siendo esta D, ¿cierto? La distancia que tenemos entre la carga de prueba, mejor dicho, perdón, entre el diferencial de carga, ¿sí? Y nuestro punto de interés que está ubicado acá, nuestro punto P de interés. Entonces, esta distancia es d cuadrado, ¿sí? Y por tanto, el diferencial en X va a ser K sub E por dq sobre d cuadrado por el coseno de θ, ¿sí? Otra observación que podemos sacar de la geometría, de esta geometría que tenemos acá, es que esta distancia, ¿sí? Se puede obtener a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? Nosotros podemos decir que d cuadrado es igual a r cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Y entonces el diferencial en x va a quedar como algo así, ¿cierto? De x, k sub e de q, coseno de θ, ¿sí? Sobre x al cuadrado más r al cuadrado, ¿sí? Y también podemos observar lo siguiente, ¿sí? El coseno de este ángulo, el coseno de θ, ¿sí? Es igual a x sobre esta hipotenusa, que sería r cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Analizando el ángulo acá, ¿cierto? Podemos ver que este coseno de θ vendría siendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa ya la tenemos acá, ¿sí? Y
tenemos otro elemento importante para resolver nuestro problema y dejarlo en unidades de distancia d y de x, ¿cierto? Que es lo que nos interesa a nosotros. Bien, entonces, continuando con el proceso, ¿sí? Podemos decir entonces que el diferencial en x es igual a k sub e del diferencial de carga sobre r cuadrado más x al cuadrado por x sobre la raíz de r cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Esto se puede juntar y tendríamos que dx es igual a k sub e por dq por x, y esto sería r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Ahí tendremos el diferencial de campo eléctrico. Si nosotros eh, queremos ya encontrar el campo eléctrico neto, ¿cierto? Tendríamos que integrar en ambos lados, y de este lado me quedaría E sub x, y del lado de acá, entonces tendría que todos estos términos, ¿sí? R, x cuadrado, k sub e, todos estos términos son constantes, incluso x es constante. Entonces, esto yo lo puedo sacar como k sub e por x sobre r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Por la integral de dq, y la integral de dq pues sería q, y esto sería k sub e por x por r sobre r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Este diferencial de q, si lo integramos, me quedaría q. Y así tendría el campo eléctrico en x, que sabemos que es el campo eléctrico total de nuestra distribución, ¿sí? Por la simetría que existe. Bueno, el siguiente ejercicio trata ya de analizar cómo es la distribución de carga para un disco, ¿sí? En este caso tenemos este disco de radio R mayúscula, ¿sí? Que tiene una densidad de carga superficial sigma. Entonces nos interesa, como en el caso anterior, encontrar ese campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia x de su centro, ¿sí? Entonces, para este problema, podemos tomar en cuenta el resultado anterior. Como nosotros ya sabemos para un anillo cómo es su distribución, esa sería como quien dice nuestro dq, ese anillo que hemos calculado anteriormente, y luego tendríamos que integrarlo sobre toda el área del disco, ¿sí? Entonces ya podemos utilizar el resultado previo para poder encontrar la distribución de campo eléctrico en el punto P, pero ya para toda la distribución del disco, ¿sí? Bien, entonces el procedimiento es el siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos el plano de situación. Pensemos que esto es un disco y hemos tomado el diferencial de carga, que es el anillo que calculamos anteriormente, ¿sí? Entonces sabemos de nuestro resultado anterior, ¿sí? Que este diferencial de campo eléctrico vendría dado entonces por K sub e por x sobre r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Y miren que como en el resultado anterior, aquí es esta Q grande, como es toda la carga que tiene ese anillo, para nosotros en este caso es apenas un diferencial de carga, entonces lo consideramos como dQ, ¿sí? Y también teniendo en cuenta lo que miramos en las diapositivas, ¿cierto? El diferencial de carga sería sigma por dA, ¿sí? Y este diferencial de área, ¿sí? Suponiendo esto muy, muy delgadito, se puede calcular como 2pi por r por dr, ¿sí?
Entonces podríamos considerar este perímetro, ¿sí?, multiplicado por un dr, que es una distancia muy pequeñita. Podríamos asociarle ese diferencial de área. Esa área pequeñita va a estar dada por esta expresión. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sí?, podemos reemplazar dq acá con el hallazgo que tenemos, y entonces el diferencial de campo eléctrico sería K sub E por Q sobre R cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Y dq vendría siendo sigma por dA. Entonces esto sería sigma 2pi por R por dr, ¿sí? Entonces podríamos organizar un poco mejor estos términos, sacamos las constantes, ¿sí? Y entonces esto definitivamente para nosotros la distancia que estamos considerando, X, esta distancia que estamos considerando desde el centro hasta P, X sería constante. Definitivamente este radio no es constante porque varía en cuando vamos integrando la distribución. El R grande sí es constante. Sigma es constante, 2pi obviamente es una constante. Entonces vamos a sacar los términos constantes, ¿sí? Y podríamos ver que esto nos queda como K sub E por X o sigma. Por conveniencia voy a dejar el 2, ¿cierto?, dentro de la integral. Entonces, pues en la integral que va a seguir a continuación de esto. Entonces, esto me queda como sigma, ¿sí?, por pi. Y por aparte, 2r de r sobre r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Entonces, si yo aplico el operador integración en ambos lados, ¿sí?, si aplicamos el operador de integración, el problema se reduce a determinar esta integral de aquí, ¿sí?, la cual ustedes pueden probar, ¿sí?, utilizando el siguiente reemplazo, es decir, que u es igual a r cuadrado sobre x cuadrado, ¿sí?, y du es 2r de r, utilizando este método del cambio de variable. Ustedes van a llegar a la expresión, ¿sí?, que este campo eléctrico va a estar dado por K sub E por X por pi por sigma. Esto queda R al cuadrado más X al cuadrado a la menos 1/2 sobre menos 1/2 y evaluado entre 0 y R, ¿sí? Eso es importante aquí cuando desarrollemos la integral, ¿sí? ¿Por qué integramos desde 0 a R? ¿Cierto? Porque R va a crecer desde un radio 0 hasta el máximo radio que da esta distribución de carga, que es el R mayúscula, ¿sí? Por eso tomamos la integral en esos extremos. Bien, entonces, luego de despejar un poco, ¿sí?, esta expresión, ustedes van a llegar a que el campo eléctrico, ¿sí?, es igual a 2KE por pi por R, 1 menos X sobre R cuadrado más X al cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Esa va a ser nuestra expresión de campo eléctrico. Para finalizar, miremos qué pasa cuando tenemos una configuración donde hay una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Si nosotros queremos ver qué sucede, ¿cierto? Sabemos que entre una carga positiva y una carga negativa vamos a tener una atracción entre estas dos cargas, ¿sí? Si ubicamos una carga de prueba en cualquier punto en el espacio, nos vamos a dar cuenta que el campo eléctrico resultante pues va a depender de una componente E1 debido a la carga 1, considerando esta como Q1, y un campo eléctrico debido a la otra carga, que en este caso es de atracción.
Entonces, si nosotros hacemos esto en cada uno de estos puntos, nos vamos a dar cuenta que en ellos, ¿sí?, vamos a tener el campo eléctrico tangente a estas líneas de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, estas líneas de campo eléctrico nos permiten visualizar cómo se comporta el campo eléctrico cuando interactúan dos o más cargas, o incluso cómo funciona cuando tenemos varias distribuciones de carga. Entonces, la forma de obtenerlas es obteniendo, ¿cierto?, en todos los puntos del espacio estos vectores, ¿sí? Y aquí vemos claramente cómo las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran sobre las cargas negativas y obedecen a este patrón. Entonces, toda línea que empieza en una carga va a terminar en la otra, ¿sí? La otra observación que tenemos acá es que esta configuración, cuando tenemos una carga de un signo con una carga de otro signo, es lo que se denomina un dipolo. Y esto se usa, por ejemplo, para construir antenas por esta estructura tan particular de campo que generan entre ellas. Asimismo, como pueden generar el campo, lo pueden captar en el caso de las antenas. Si nosotros tenemos dos cargas del mismo signo, las líneas de campo eléctrico en cambio van a ser de repulsión, ¿sí? No se van a encontrar, y vamos a encontrar un punto donde no tenemos campo eléctrico, ¿sí?, donde todas las componentes se cancelan. En el lado de acá vemos el caso cuando las dos cargas tienen magnitudes diferentes. Entonces vamos a ver que hay una carga que obviamente va a tener más líneas de campo eléctrico que otra, ¿sí?, debido a la magnitud de esta carga que acá es menor. Y finalmente tenemos qué pasa cuando tenemos dos cargas, dos distribuciones de carga, pero están en láminas, ¿sí? Aquí tenemos dos láminas, una lámina que la hemos cargado de forma positiva y una de forma negativa. Entonces, en los extremos ocurre este fenómeno donde las líneas de campo eléctrico se pandean, ¿cierto? Tienen una inclinación, pero en el centro podemos asumir, ¿sí?, que tenemos un campo eléctrico que tiene una sola dirección y es constante, ¿sí? Eso es un campo eléctrico uniforme, el que tenemos en esta zona, ¿sí? Y esta simplificación, ¿cierto?, o sea, ignorando estos efectos que ocurren en los bordes, nos va a ayudar mucho a entender lo que es un elemento muy usado en la electrotecnia, que es el capacitor. De hecho, este es conocido como el capacitor o condensador de placas paralelas. Con esto finalizamos el capítulo o la unidad correspondiente a campo eléctrico y posteriormente seguiremos con el subtema de potencial eléctrico.